Hola mis amigos, aquí nuevamente con ustedes. ¿Se acuerda que estábamos hablando de con respecto a los derechos de los trabajadores? Y ayer en el otro video estuve hablando sobre eso y de las cosas que fui haciendo. Y entonces me quedé más o menos por los reportes que hice en la división de Work Compensation, donde esas muchachas, ellas están haciendo su trabajo. Y entonces y ellas te orientan debidamente a como esté el lugar y como estén escritas las leyes, que son públicas. Ustedes las pueden buscar en las páginas de la división de Work Compensation y ahí están los derechos de los trabajadores. Que no funcionen, eso, ya eso sí, ya no se lo puedo garantizar. Pero, y entonces, como le digo, mis quejas y mis reclamos y todas las cosas las fui haciendo por esa vía y llamando a la división y me mandaban las aplicaciones que tenía que llenar, mandarlas o ver y así. Eh, Todas las reclamaciones para el problema de los médicos con la aseguranza. Y entonces, como los médicos, como yo lo había dicho, como el médico del Estado, el médico, pues no se puede hablar del Estado, ¿no? No podemos hablar del Estado. Es que el Estado está metido en todo. Entonces, el Estado está metido en todo. Entonces, el Estado tiene el poder total de las cosas o no las tiene. Somos libres, tenemos derechos, estamos limitados. Entonces no vamos a hablar de lo mismo pero esa es la conclusión, ¿no? Y entonces todos los reclamos y todas las cosas con las muchachas de Work Compensation, donde yo he llamado miles de veces. Y entonces fui haciendo los debidos procesos que me tocaban hacerlo en cada reclamo. Reclamos que tienen fecha para poderlo hacer y bam, bam, bam. Pero entonces, no, nosotros no podemos, como dice, ellos no son abogados. Ellos no es como lo que puedo decir, no me estoy refiriendo a las muchachas que me atienden, ni a quien tiene su casa, no. El problema es que son cosas que están escritas y ellas se rigen por ahí y son cosas que las leyes ya tienen controladas. Ellas no se pueden salir de lo que es y solamente darte la orientación. Y de lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Eso sí, ellos te orientan y te dicen, no, esto sí, esto sabe, bueno. Pero ya todo eso está escrito. Que si tú lo buscas, nuevamente, es público, pero no. Y entonces yo fui haciendo todos mis reclamos y poniendo las quejas en los lugares donde iba. ¿Cómo le digo? Eh, como en el caso del despido justificado de la compañía, el despido justificado de la compañía, ¿eh? Fue una cosa que la compañía lo hizo delante de la agencia, lo hizo delante prácticamente de las instituciones. Y las instituciones se quedaron calladas. ¿Eh? Porque eso es ilegal. Porque la compañía me despide bajo tratamiento médico. Justificándose que no sé qué, que hubo, que tenía ausencia. ¿Cómo va a tener ausencia si yo llevaba todo el tiempo que llevaba trabajando contigo y yo nunca había tenido una ausencia? Entonces da la casualidad que después que yo me siento que empiezo a tener la ausencia y que tú mandas a las personas a que ustedes tienen titiriteado ahí en la compañía, bueno, que tenían, porque yo creo que esas personas ya no están en esa compañía. Yo creo que la mayoría de esa gente o se fueron o lo fueron por todas las cosas y todas las barbaridades que hicieron dentro de la compañía. Pero el dueño de la compañía callado, por allá, como ahora, que hablan y dirigen. Y entonces fue un despido justificado. Y la agencia, yo
Llamé, no, que cómo, no te pueden despedir. Bueno, no, sí, ellos sí te pueden despedir. Bueno, o me pueden despedir o no. Pero no es lo mismo que ellos me puedan despedir. ¿Por qué? Porque ya yo no soy, ya no soy imprescindible para la compañía, ya no soy, no sé, hay millones de cosas de que la compañía te puede despedir, porque si ella no entiende que tú no estabas, que tú estás ocupando un puesto que tú no tienes las condiciones, no tienes los requisitos, la compañía te puede despedir. Eso sí es legal en la compañía. Hay cosas legales y cosas que son injustas. Y en esto es lo que yo me estoy refiriendo. Si la compañía determina que tú no eres útil en el puesto donde tú estás, la compañía te puede despedir. Eso sí es lógico, pero la compañía me despide bajo tratamiento médico. La compañía me despide bajo tratamiento médico sin derecho a nada. Que entonces ahí donde está lo que yo me refiero, que si los organismos están para hacerle cumplir a ese tipo de compañía, porque eso es un programa, y esa compañía entra en ese programa tiene que tener unas leyes y unas limitaciones que la compañía puede hacer con el trabajador o no. Si el trabajador está accidentado y el trabajador está bajo un tratamiento médico y el trabajador está bajo las condiciones que esté, no es una justificación de que después que suceda esos hechos, la compañía te despida y las instituciones no ¿cómo se llama? No respondan y tú pongas las quejas correspondientes y nosotros no, y están las leyes que no lo pueden hacer. Basado en ese tipo de situaciones son en las cosas que yo me refiero. Entonces, ya por ahí, ya fue una cosa que cuando lo estuve explicando ayer, todo el tiempo que estuve sin el tratamiento médico, y entonces, ¿en cuántas veces cuántas veces no lo dije? La compañía no tenía condiciones de trabajo en las áreas y los instrumentos que se necesitaban, no los tenía. El jefe de seguridad no se preocupaba por eso. El jefe de seguridad no se preocupaba por las condiciones de trabajo. Porque en esa área donde se hacía ese tanque que era especial, tenía que haber habido condiciones para uno subirse, para uno poder tener, ¿no? A machete. Lo que hace falta es que el tanque salga. Y como al cabo ya ese mismo tanque que se terminó, cuando lo fueron a virar, el tanque cuando lo fueron a virar, porque ese tanque había que virarlo, porque hay que ponerle unos tubos, porque de la otra manera no se le puede poner, en el área que está al lado de nosotros, donde trabajaba Israel y el señor y esa persona. Israel, ¿cómo anda? Sí, mis amigos. Sí, hay que saludar a los amigos. Entonces cuando ellos viran el tanque en esa área ahí, que se llevan el tanque, que el tanque lo van a virar, porque había que traer el forklift, porque es un tanque pesado, y para que el tanque no se engüeve, hay que hacerle un proceso, y que en esa área ellos eran los que sabían cómo lo hacían. Cuando ya viran el tanque, tuvieron, para poder buscar el centro del tanque, tuvieron que meter un forklift, y con creo que le pusieron una plancha y un punto de soldadura para sacar el piso del tanque que estaba hundido. El piso del tanque que estaba bofado para afuera. Tuvieron que darle plop para que el piso, agarrara la medida que tenía que tener, porque si no, las medidas no daban. Entonces nosotros estábamos parados ahí mismo. Nosotros estábamos parados ahí mismo, que yo ese día estaba parado con Luis ahí, y le digo a Luis, el mail de ahí, le digo, mira Luis, eso fue lo que hizo el tanque, por eso me levantó en peso. Y dice, coño, pero eso nunca había pasado. Bueno, pero las cosas pasan porque pasan. Eso fue lo que pasó cuando el tanque me levantó en peso mío de donde yo estaba. Y eso fue una cosa ahí, adelante de eso. Lo que hace falta es tener memoria, ¿no? Tener memoria y que las cosas sucedieron en ese momento. Pero las condiciones son horribles. No hay máscara que te responda para tú estar metido entre un tanque. La gente hace el trabajo, las personas, la gente no, porque las personas hacen el trabajo, en realidad, porque las personas tienen la necesidad de hacer el trabajo. ¿Ves?
para poder tener sus cosas, cuidar a su familia, mantener su casa, todas las cosas que hay que pagar en este país. Porque aquí nadie vive del aire. Aquí todo hay que pagarlo. Y por eso la gente, escucha la gente, las personas se sacrifican y hacen los trabajos a veces hasta sin nada. Máscaras malas, sin condiciones, metido entre un tanque sin protección. Las caretas es la que tú encuentres, pero no te responden porque no son las adecuadas para eso. ¿Ves? Y entonces no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. El problema es que la misma compañía, para poderte tener en esas áreas así de eso, la compañía te hacen evaluaciones. Evaluaciones para que lo llevan a lugares a hacerte tu evaluación, a ver si tú sabes soldar, si no sabes. Son evaluaciones que por la regla, normalmente un soldado con una evaluación tiene que ganar de 20 a 25 pesos la hora. Y ahí lo que te pagan son 16 pesos. Y 10 y 12. Y entonces no tienes condiciones y tampoco pagas lo que tienes que pagar. Porque un trabajo de soldadura hay que pagarlo. Eso es un oficio que se paga. Entonces, como muchas cosas que pasan, que bueno, esas cosas yo no las voy a resolver. Ni las voy a hablar porque no me incumben a mí. Son cosas de la compañía y que ellos hagan con la compañía lo que ellos quieran. Yo estoy exponiendo la parte mía, lo que me hicieron a mí. Y lo que está sucediendo en muchos momentos, en diferentes compañías. A eso es lo que yo me baso. Entonces, los tratamientos en las clínicas y los procedimientos de la lesión, los médicos en las clínicas, como le dije, fui a la clínica del Lombio y después fui a la clínica de Tyler. Tuve mucho tiempo para que ese médico, el segundo médico, diera la segunda opinión, pero ya la opinión del médico del Estado ya había dado el 4%, que todavía ningún médico me había evaluado, ni la primera doctora que me dio pudo dar una evaluación final porque el proceso no se ha acabado, nunca se ha terminado. Entonces, la evaluación de los médicos y el procedimiento de la lesión nunca se supo y nunca se ha sabido en realidad cuáles fueron los daños, porque ningún médico ha querido hablar. Yo no estoy hablando de los médicos, estoy hablando de las limitaciones que tienen las clínicas para poder hacer su trabajo, porque ya las leyes, lo mismo que estábamos hablando ahorita, ya las leyes están hechas y la aseguranza tiene como ya le dieron la potestad a la aseguranza, que la aseguranza hace con el trabajador lo que ella quiere. La aseguranza tiene la potestad de llamar a la clínica donde tú te vas a atender. Nosotros no vamos a cubrir eso. Entonces los médicos quedan como que están haciendo mal su trabajo. Los médicos son los que están quedando mal. Ante un enfermo, ante una persona que necesita ayuda médica, los médicos son los que están quedando. Los médicos son los que están quedando en intermedio de eso. Los médicos, uno dice, porque como un médico, la ética médica existe en el mundo entero. La ética médica. No sé si alguien, a lo mejor. Aquí lo que pasa es que como yo no hablo inglés y a veces me pudiera referir un poquito mejor y yo sé que estoy en los Estados Unidos y me gustaría haberlo dado mejor en inglés que en español. Porque yo sé que hubieran habido un poco más de personas, porque estamos en los Estados Unidos, pero el inglés para mí se me ha hecho difícil. Hablo muy poco y lo entiendo. Pero bueno, ética médica. Eso que le quiero decir, la ética médica, los médicos están quedando mal en esas clínicas. Porque no tienen la potestad de poder decir, no, ese paciente necesita la atención. Ese paciente necesita la atención y nosotros como que ya ese paciente entró a la clínica,
nosotros le vamos a hacer el tratamiento y después ustedes van a pagar eso. Porque ustedes están mandando ese paciente aquí a esta clínica. Y entonces, si un paciente que entra a una clínica donde está debidamente, y como se dice, en los derechos humanos y en todos los derechos, de que el médico te dé la atención correspondiente, no son los médicos. Yo no le estoy echando la culpa a los médicos. El problema es lo siguiente, que si el médico y la clínica cobran el servicio, porque eso es lo que hacen las clínicas. Y para eso están los médicos, para eso el médico ese gana su salario y para qué, y las clínicas pagan sus cosas. Y si tú mandas a un paciente a una clínica y automáticamente que ya el paciente ya va para la clínica, la aseguranza mete mano por el teléfono y dice, nosotros no vamos a cubrir nada. ¿Para qué me mandaste a la clínica? ¿Por qué le dan la potestad a la aseguranza que la aseguranza masacre al trabajador? Porque primero te masacran en la compañía y cuando caes en el programa te masacra la aseguranza. Y te siguen masacrando. Y te siguen masacrando. Entonces esto no son cosas que yo estoy inventando, son cosas que las he vivido durante todos estos 4 años. Haciendo reclamos correspondientes y legales. Y demostrando día a día mi afección en el problema que tengo con mi salud. Y entonces le dan la potestad a la aseguranza que la aseguranza te masacre. Porque ellos entienden que no, y entonces están pensando y buscando un médico y todo el tiempo que tú llevas enfermo en tu casa, perdiendo días de trabajo, perdiendo tu salud, perdiendo tu cosa. Y entonces todo el mundo para atrás, porque todo el mundo está cubierto, porque está dentro de un programa, que es el gobierno el que tiene esas leyes puestas. No vamos a hablar del gobierno, que es el gobierno que tiene esas leyes puestas, que eso está a nivel estatal y federal. Eso está a nivel estatal y a nivel federal. Y entonces, ¿cómo le vamos a dar la potestad absoluta a una aseguranza que ella determine la salud de la persona? La aseguranza dice que no, y que ella va a cubrir de eso que está, de lo de la lesión, ella va a cubrir un golpe. ¿Qué es lo que representa un golpe? No entiendo. Porque yo esa pregunta se la he hecho a muchas personas. Y se la he hecho a los médicos. No, la aseguranza va, la contunción, en inglés o en español, no sé, la contusión. La contusión es lo que ellos van a cubrir. ¿Y qué cosa es una contusión? Ahí es donde estamos, y yo lo que yo quiero que se den cuenta, dónde están los errores. Y no estoy diciendo que la ley está mal, bueno, en ocasiones sí. En ocasiones la ley está mal, porque no protege al trabajador. Hay cosas que están debidamente en su regla, porque todo tiene que ser debidamente en su regla. Pero hay cosas que se salen de la lógica. Que se salen de la lógica. La compañía reconoce que me caí dentro de la compañía. Porque están las firmas de ellos donde ellos me llevaron a su clínica. Donde ellos tuvieron que presenciarse ahí reconociendo de que yo me accidenté dentro de la compañía. Entonces, como una aseguranza no se va a ir por encima de todas las cosas y se va a negar. Y se niega porque se niega. Y entonces, ya teniendo
ya teniendo del inicio todo este tipo de negaciones y todo este tipo de cosas, donde ya ellos se vienen preparando porque ellos saben el proceso. Tú no tienes yo no tengo un abogado que te defienda. Tú estás haciendo los reclamos, pero los reclamos, ¿me entiendes? Eso no forma de importancia, porque los reclamos son los que tú tienes que hacer normalmente, pero si estuviera el abogado sabe que los precisa a que esto está contra la ley, esto está así, ustedes están haciendo esto mal, ¿ves? Porque el abogado se va a ir más rápido a los lugares donde ellos saben que están incumpliendo. Pero tú no, tú estás haciendo un reclamo, fíjense que es a donde quiero llegar. Tú estás haciendo un reclamo con el organismo, ¿no? Que está para ayudar al trabajador. Dice, División de Work Compensation. Lo dice la palabra, ¿no? Compensación al trabajador. Donde están ellos para ayudar al trabajador a que tenga su remuneración cuando se accidente, cuando sea dañado en un trabajo, y que la compañía o la aseguranza o se hagan responsables de los hechos que han pasado. Eso no hay que ir a coger a nadie y decirle, tú tienes que hacerlo. No, es que son las leyes. Entonces, donde quiero llegar es que si ya tú tienes todo eso en la mano y entonces ya hiciste todos los reclamos, entonces te encuentras entonces con que ya ellos dieron desde el principio que no, porque si no el médico no había terminado el trabajo. Ya ellos dieron un porcentaje al no tener tú una supervisión de un abogado o algo. Ya ellos te dieron ese porcentaje, ya salieron de ti, porque de ese porcentaje ya no te vas a salir. Porque mientras más bajo ellos te den el porcentaje, menos ellos tienen derecho a cubrirte, aunque tú te hayas quedado así el resto de tu vida. ¿Ves? Aunque ya tú te hayas quedado así el resto de tu vida, ya ellos te dieron un porcentaje y ese es el dinero, eso es supuestamente lo que a ti te toca. Entonces ellos salen ya rápido, dan el porcentaje y entonces te encuentras con el médico del Estado. No podemos hablar del Estado, pero bueno, tenemos que incluirlo porque se llama así, médico del Estado. Es el dictamen del médico del Estado. Donde esos son cartas que te llegan, donde el médico del Estado tiene que presentarse con todo tu resumen médico, con todo tu hemorragia, con todo un resumen, porque el médico tiene que llegar a la clínica donde te va a atender, hacerte como un examen físico, y el médico te va a atender ahí en ese lugar, y él tiene que tener ya el resumen de todo lo que necesita para él poder llegar a una conclusión. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué sucedió? Me llegan las cartas que si no te presenta, que si el médico puede, que puede ser penalizado, puede ser, porque todos son leyes federales. ¿Ves? Son leyes que están escritas ahí, que si tú no te presentas y tú haces que ese médico se mueva de donde venga, y creo que el médico venía de Fort Worth, creo, o de Dallas, de allá creo que venía el médico, a una clínica aquí en Long Beach. Y entonces, no, en Long Beach no, fuera de aquí de Long Beach creo que estaba la clínica. No me acuerdo ahora la dirección, pero estaba fuera. Y nada, yo voy y me presento ahí con todas mis cosas, con toda mi documentación y con todos mis hemografías y con todas las cosas correspondientes que yo tenía que bueno, pues en necesidad uno va a ir al médico, va con los papeles, ¿no? Va con las pruebas y las cosas que uno tiene así, pues si te hacen alguna pregunta o te hacen algo. Entonces resulta ser que cuando el médico llega, que el médico no fue a la consulta. El médico no fue a la cita. El médico no fue.
Entonces a mí me mandan una carta donde yo puedo ser penalizado, donde yo puedo ser castigado, porque eso es una ley federal, donde yo puedo ser penalizado si yo no me presento a una cita como esa y pierdo el derecho de todos los reclamos. Y si el médico no va, las leyes no están a la inversa también, porque el médico tiene que cumplir con su trabajo. Porque yo llevaba ya casi 8 o 9 meses sin una atención médica y sin nada, esperando a que apareciera también, porque no aparecía tampoco un médico del Estado. Y todo eso son tiempos que tú vas perdiendo. Y tiempo que vas perdiendo porque voy a dar un brinquito para atrás un momentico. El despido justificado. Cuando yo fui a hacerle la reclamación del despido justificado, ya se me había vencido el plazo de poder ponerle a la compañía con un abogado el despido justificado. Porque yo estaba en proceso de que los médicos me vieran y que todas las cosas. Y entonces, cuando yo dije desde el principio que ellos me habían despedido y justificadamente, la compañía no tomó eso como cuenta. La agencia de Workers' Compensation. Entonces, como tú no vas teniendo una persona que esté preparada para ir, para saber dónde es que están incurriendo las cosas, y que una persona que esté preparada, que esté con la ley preparado y vaya buscando dónde están los errores y las cosas que han hecho mal, entonces yo no soy abogado. Yo me fui defendiendo hasta donde pude. Y entonces el médico no fue a la cita. Yo llamo a la división de Workers' Compensation y digo que el médico no se presentó a la cita. ¿Cómo? No se presentó. Entonces, si ustedes me quieren castigar a mí, porque si yo no voy a la cita, ustedes no, eso es una queja que hay que ponerla. Eso es hablado con la división de Workers' Compensation, que ellos tienen un departamento, porque ese médico del Estado se rige por Workers' Compensation. Pues el médico trabaja para Workers' Compensation. Workers' Compensation. Sí. No, es un departamento que vamos a poner una queja, que bam. Ok, y ahí me quedé esperando, porque el médico no se presentó a la cita y en una apelación la razón es porque el médico no fue. Bueno, queda como que después me llaman, no, es más, el día de eso vamos a aplazar la cita es para tal día. Ya arreglaron con el médico, olvídate de eso, no va a pasar nada, nosotros no vamos a poner queja ni vamos a poner nada, porque eso está cuadrado con eso está ya resuelto. Ok, y yo sigo esperando la respuesta de la queja que yo puse. Pero entonces, a poner eso y a reclamar eso, es que decir que a ese médico no me podía atender a mí. Porque el médico puede haber tomado una represalia por yo poner la queja de que él no se presentó ese día. Mandaron al mismo médico. Y esos fueron los resultados que el médico dio. Pero eso no fue todo. El médico se presentó en la clínica, en el lugar donde íbamos a estar, se presentó sin nada, sin ninguna documentación. No sabía ni lo que yo tenía en el brazo. Y eso no es que te lo estoy diciendo yo, que estoy inventado. Yo fui con una persona que fue testigo de eso, porque como el médico habla el inglés, no habla español, yo llevé a esa persona que habla inglés y habla español, y él fue el que sirvió como intérprete. Porque yo traté en los lugares que eso, llevar personas, testigos y cosas para poder tener constancia de que esas cosas que yo estaba diciendo, yo no las estaba inventando. Entonces él quería mis papeles, mis discos donde estaban los rayos X, el hemograma y todas esas cosas. No tenía nada de eso. ¿Cómo el médico llega a esa cita sin tener una documentación y un conocimiento de los hechos y las cosas que me pasaron? No.
Así fue. Cuando eso pasa, yo rápidamente también llamo a la división y comunico que el médico del Estado se apareció allí sin ninguna documentación. Aquí está el resumen, miren. Este es el resumen del médico del Estado, donde el médico del Estado manifiesta en estos papeles que están aquí de que mi mayor problema y todo es mi edad. Eso es discriminación por parte del médico, porque el médico no está para cuestionar mi edad. El médico no está para cuestionar mi edad, ni la aseguranza está para cuestionar mi edad. Eso es discriminación. El médico del Estado no está para llegar allí a decir, no, tiene 49 años, tiene 50, y las condiciones médicas que tiene es debido a su edad. El médico no está para cuestionar mi edad. El médico está para cuestionar la lección y de lo que tengo en el brazo. Para eso está el médico. El médico está haciendo el papel de un juez que te acusa. Esa es la potestad que le dan al médico de decir y escribir aquí en los papeles de que yo no tengo derecho a nada por causa de mi edad. Aquí está escrito, esto está escrito aquí. Esto no estoy inventando yo. Y entonces hay un párrafo aquí que dice de la conclusión de que él da el médico del Estado, que es que es ese papel, donde el médico del Estado manifiesta que yo me aparecí con una eso que se pone para el brazo, para colgar el brazo, ¿no? Porque eso me lo tengo yo que poner por los dolores que me dan en el hombro, porque el brazo, del peso del brazo y tener el brazo en la posición que lo tengo, se me descuelga el brazo y me da dolor. Y por eso yo me pongo eso. No me lo puse ese día para ponerlo ahí. Yo cuando tengo mucho que ya estoy rabiando el dolor, yo me lo pongo para aliviar el peso del hombro. Porque el hombro, al estar el brazo así descolgado constantemente, este lado de aquí es lo que me arrebata del dolor. Porque me agarra por abajo del brazo, sí, por todo abajo del brazo, me agarra el dolor. Entonces, él escribe aquí de que yo, como insinuando, de que yo estaba exagerando los problemas que yo tenía en el brazo. Fíjense ustedes todas las cosas que ustedes han permitido, porque esto no es un resumen. Esto no es un resumen adecuado para un médico que lo que tiene que estar pensando en la lección que tiene el paciente. Entonces, explíquense ustedes a ver explíquense ustedes a ver qué sentido tiene que tú vayas a donde está un médico del Estado. Ya dando conclusiones y dando los mismos testimonios que está dando la aseguranza. El médico del Estado está dando las mismas cosas y las mismas limitaciones que está dando la aseguranza. Porque es lo mismo. Porque ese médico del Estado que mandan es un médico que trabaja para la misma aseguranza. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo eso mismo que le he dicho varias veces. No hay un abogado, no hay una persona que te lleve a un médico de él, a un abogado que te lleve a una clínica de él y determine las cosas que están sucediendo. Pero eso cuesta. ¿Y de dónde? ¿De dónde tú sacas el cuesta ese? Que te puede costar 10 o 20 mil dólares, es fácil, que un abogado te represente. Porque no aparece ningún abogado que quiera atender Work Compensation. Porque saben el litigio que se meten ahí porque hacen millones de trampas. Porque tienen millones de trucos y millones de cosas para acabar con la vida del trabajador. Y no ayudarlo en nada. Porque tienen que aflojar el dinero. Porque el trabajador se sigue todo dentro de la compañía. Entonces, miren, aquí les pongo, aquí están todas las evidencias
de los rayos X y de todas las cosas que yo he hecho ya en todo este tiempo que he estado en esto. Y aquí está el historial clínico de una de las clínicas. Está aquí. Y entonces el médico del Estado se aparece y entonces estaban esperando el resultado del médico del Estado, que eso ya venía preparado, que eso ya estaba ya eso estaba cuadriculado ya, como digo yo. Porque el resultado es el mismo. Lo mismo que está escrito aquí es lo mismo que está diciendo la aseguranza. Que ellos no cubren porque producto de mi edad y producto de esas cosas son aficiones que ya yo tengo. Que ya yo tengo por la edad. Que yo me di el golpe y entonces por mi edad ya ellos no me pueden. Pero cuando yo entré a la compañía a trabajar, a mí me hicieron un chequeo médico, físico. Y yo estaba al 100%. Y yo estaba trabajando todo ese tiempo dentro de la compañía. Y entonces, ¿cómo se explica ahora que yo no puedo ejercer mi trabajo? Y que los médicos ponen en el resumen de ellos. Los médicos ponen en el resumen de ellos, que ellos tienen, que yo tengo una discapacidad permanente. No lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el médico, lo está diciendo la doctora. Y entonces eso fue una de esas cosas, una de esas cositas fue una, ¿cómo te digo? No una discusión, sino que ella me quería hacer entender a mí, de que eso que estaba puesto en ese papel donde la doctora fue la que lo puso, que eso no era lo que quería decir. Que eso no era lo que quería decir. ¿Cómo tú interpretas que una decisión esté escrita en un papel de un resumen clínico? Y entonces lo que quiere decir, lo que está diciendo la doctora, no es lo que quiere decir. Y eso fue con la aseguranza. Eso fue con la aseguranza. No, lo que dice ahí, eso no tiene nada que ver. Eso no es una cosa que influye en el proceso. ¿Cómo que no influye en el proceso? Si la doctora está diciendo y lo subraya en el papel clínico, en el papel de eso, pone incapacidad permanente. Lo estoy buscando. Ahorita yo lo encuentro y yo se lo enseño. Incapacidad permanente. Y entonces, como eso, muchas cosas. Y yo solamente estoy narrando por todo lo que he estado pasando todo este tiempo. Y por los reclamos que he hecho y por todas las cosas que he hecho. Disculpen. Y por todas las cosas que he hecho y entonces no encuentro. Porque a estas alturas todavía no encuentro una respuesta de la situación que estoy presentando. Y entonces ya por último, de eso me mandan a una clínica que estuve otro tiempo más, casi como 4 o 5 meses buscando una clínica y me mandan de nuevo para Tyler. Y todo se resume a ir a hacer una fisioterapia. Es lo único que ellos han querido cubrir. Una fisioterapia que eso sabrá Dios lo que le habrá costado. Una minucia. Denle fisioterapia ahí para que él se le olvide que tiene eso. No, es que ustedes no saben que yo en todo el tiempo que estaba en la fisioterapia,
Yo no podía hacer nada en la fisioterapia. Habían cosas que estaban muy limitadas para, como le digo, para el movimiento y las cosas que yo tenía que hacer en la fisioterapia. Porque hay cosas que puedo hacer y otras cosas que no puedo hacer porque no tengo agarre en la mano. Si una de las cosas que me ha perjudicado a mí es no tener el agarre, la fuerza en la mano suficiente para poder apretar las cosas. Y esa es una de las cosas que me tiene con más problemas. El calambre en la mano, el calambre, los dolores que me da atrás en el brazo, por debajo del brazo aquí abajo. ¿Eh? Y entonces ustedes todos lo llevaron a una fisioterapia. No, déjenlo. Porque ya todo estaba hecho. Ya todo estaba muy bien pensado de parte de ellos. Que saben que ya a esas alturas, como ya ellos habían dado, como lo dije desde el principio, ellos habían dado el resumen del 4%, ya eso no lo podía quitar nadie. Y entonces imagínense usted que la pelea está ahora entre los médicos y el médico del Estado. ¿Eh? Ahora, ese papel que dio el médico del Estado ese, que fue groseramente, porque no puedo decir otra cosa, porque un médico que primero primero la primera opinión que él da es mi edad, y después que yo estoy fingiendo, que yo estoy exagerándome, él no puede garantizar eso. Y entonces eso ellos lo permitieron. Y entonces un médico que ya viene con problemas. ¿Por qué? Porque yo le hice un reclamo porque él no se presentó a la cita. Que ese médico ya no me podía atender a mí. Porque por inquina personal, el médico podía tomar esa determinación que tomó. ¿Ves? Entonces yo te digo sinceramente que para mí eso no tiene validez. Eso no tiene validez ninguno. Pero bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Yo soy simple y llanamente un trabajador y una persona que no tiene recursos para buscar o tener. Si yo hubiera tenido la plata en la mano y decirle a un abogado, ven, échate para acá, ya esto se hubiera resuelto. Pero yo soy un simple mortal. Soy un trabajador que lo ha perdido todo. Estoy perdiendo más mis cosas todavía hoy por hoy. Tengo que estar vendiendo mis cosas para poder terminar de alcanzar en menos. No sé hasta cuándo las cosas que tengo me alcancen para seguir viviendo. Ahorita voy a vender el colchón donde estoy durmiendo, la cama, los televisores. Ahorita aquí adentro esto va a ser un campo, una batalla aquí, que vamos a seguir viviendo porque nosotros tenemos que seguir viviendo, porque tenemos hijos, tenemos una familia. ¿No sabes eso tú? Que yo tengo familia también. Que eso, bueno, la mamá dice que esos niños son míos. Tengo que cuidar por ellos. Yo tengo que cuidar por ellos. Esto es un problema de que son derechos del trabajo. No tiene nada que ver con la parte, la otra vida y las cosas que ustedes quieran poner y todo eso. Estas son cosas diferentes a la vida. Y entonces ustedes están inmiscuyendo todo en un solo lado. Porque todo está en un solo lado, porque todo está a nivel del gobierno. Y entonces, entonces es así, y seguimos. A ver, déjame buscar a la vez, porque tengo escrito aquí más o menos las cosas y entonces, para no volver a hablarlo mismo. Y entonces seguimos en el proceso, donde ya llego a la clínica, la última clínica donde me mandan, a darme fisioterapia. Y ahí entonces empiezo con las cosas y los problemas que la aseguranza que no quiere cubrir de nuevo. En la tercera clínica, ya en la tercera clínica.
En esa clínica, otra clínica que está en Tyler se llama Nova Medical Center. Ahí hay muy bellas personas ahí. Los muchachos de fisioterapia son como gente profesional. No estoy hablando de la clínica, no estoy hablando de lo que estoy diciendo. El médico que me atendió, una persona muy decente. Pero como dije, en todos los demás lugares, los médicos están limitados a lo que está escrito en la ley, a lo que la aseguranza dice. Porque la aseguranza, como se niega a pagar, los médicos no pueden hacer ningún procedimiento. Entonces eso es como no tener una aseguranza. Tú tienes una aseguranza que te represente. Traveler, por Work Compensation. Traveler. Ok, no, entonces ya, en toda tu documentación está la compañía Traveler. Como entonces, bueno, yo creo que me quedé ahí donde buscando, porque buscando aquí los papeles, donde aparece lo de un momento. Yo creo que es aquí. No sé si le veo para adelante, yo creo que esto se paró, no sé qué cosa fue lo que pasó. Ahí ya veré después entonces, a ver qué es lo que pasa, si no voy a tener que cortar y volver. Pero bueno, mira, voy a volverlo a ponerlo por si no lo puse ahorita. Mira, este es donde dice la lesión permanente. ¿Ves? Entonces eso era lo que estaba hablando y entonces voy a tener que, porque creo que esto se paró y no estaba ahí dando, ¿cómo se llama? Se paró el video, se paró la cámara, no sé qué fue lo que pasó ahí. No sé qué fue lo que pasó ahí. Estaba dando una información y yo creo que se paró eso y no estaba saliendo nada. Y no sé entonces ni por dónde me quedé. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar esto y entonces voy a ver por el lado que me quedé y entonces lo volveré a subir porque hay cosas que no sé si las puse o no y entonces no quiero volver a repetir lo mismo y alargar el video que no. Ok, ahí me disculpan y entonces si no voy a mirar por dónde me quedé y entonces por dónde se paró eso porque se paró la cámara, se paró y no estaba grabando. Pues entonces ahí, mis amigos, entonces voy a ver por dónde me quedé y ahí le voy a hacer la otra continuación. Por dónde está la cosa. ¿Ok? No sé si podré ver aquí. Deja ver. No se puede ver. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a revisar y entonces voy a continuar después. Lo que estaba diciendo todavía. De todas formas, ahí todavía quedan cosas que quiero enseñarle. Y entonces, para que no se haga tan largo el video, para que no se. Ok, ahí me disculpan y volvemos de nuevo a poner otro pedazo de esto que le estoy explicando. Y de los hechos y las cosas que han pasado con la. Ok, muchas gracias y disculpen el inconveniente.